gracias a todas y todos por venir. Hoy homenajeamos y hacemos este acto en honor de Ricardo Rodríguez, vecino y compañero de Alcorcón, que el 21 de mayo de 1995 fue asesinado en la Costa Polvoranca a manos de Cristóbal Castejón, alias Mallorquín, y de un grupúsculo neonazi. Primero dar las gracias a la gente que si no se hubiera hecho el acto, y al Ateneo Popular Alcorcón por darnos cobijo y darnos la cobertura para poder hacer este acto. Bueno, el asesinato de Ricardo fue en un contexto en el que ya hace 19 años y fue en un contexto que no se entiende sin antes echar la vista atrás y entender que las bandas de neonazis que desde los años 80 han asesinado a tantas y tantos compañeros como Susana, a Guillem Agulló, a Carlos Javier Palomino, no se entiende esta historia sin el hecho de que no hubo depuración en las esferas del poder fáctico en el Estado español del régimen franquista. Estas bandas estos asesinatos y esas agresiones que siempre se quisieron ocultar desde los medios y de los poderes como peleas entre tribus urbanas, reyertas, etcétera, peleas de bar, de noche, en realidad nunca hubieran podido ocurrir sin que grupos políticos, hijos de personas que estaban en la judicatura, sin abogados, sin empresarios, que son directamente, cuando no estaban teniendo cargos en el régimen franquista, directamente son herederos de ese régimen y seguían ocupando esos puestos de poder después de pasar a la mal conocida como democracia. En este acto nos van a hablar tres compañeros. En primer lugar está Diego, que es un vecino de Alcorcón, amigo de Ricardo. Nos va a contar un poco los hechos que acaecieron en aquella época, cómo fue aquella noche y cómo fueron los días posteriores tanto de movilización social en Alcorcón, de respuesta en la calle de las vecinas y vecinos, tanto como la criminalización mediática e institucional que ocurrió. Luego nos va a hablar Lola, que es de Madres contra la Represión, que es un colectivo que desde hace poco se conoce contra Madres contra la Represión, pero desde hace mucho se conoce que son personas militantes y comprometidas, que nos va a comentar que es puesto que tiene la exposición que ha puesto aquí arriba, es que nos va a hablar un poco del contexto de la lucha antifascista durante los años 90 en Madrid. Entonces, gracias a todas y todos por venir, y que luego después de las ponencias habrá una rueda para hacer preguntas y comentar sobre la situación actual de la lucha antifascista y de la lucha antirrepresiva, y luego habrá comida con un bote para sufragar los gastos de este acto, y bueno, luego seguimos. Pasamos con Diego. Hola a todos. Vamos a ver, yo he escrito un pequeño relato analizando un poquito toda la situación que sucedió en la noche del 21 de mayo. Aquella noche se celebraba en Alcorcón un concierto de Defcon 2, Malarians y grupos de la zona. Concierto con una afluencia masiva de jóvenes movidos por un cartel llamativo para una ciudad como Alcorcón. Ocurrió el concierto y siendo un evento tan sonado, muchos de los allí congregados decidieron trasladarse a la zona de copas del polígono Urtinsa. En el polígono, en aquella época, era un bullicio de chavales de muy diferentes ambientes y no menos reseñable de muy diferentes ideologías. Confluían en aquel entonces en esa zona desde pandillas de instituto, heavies, rockers, skaters, pijos, hippies, celebraciones de bodas, bautizos, grunges, bacalaeros, macarras, rappers, punkis, yonkis y toda la amalgama de variedades de una juventud de la época. Con inusual afluencia en Alcorcón de jóvenes de estética skin neonazi, con lo que para en esa época conllevaba que eran continuas peleas con los boneheads debido al marcado carácter antifascista de Alcorcón y sus gentes. La ubicación del asesinato de Richard corresponde a una de las calles más problemáticas de dicho polígono, debido a la confluencia de dos garitos de muy diferente índole. A un lado un local de rock cuyos clientes eran jóvenes skaters, grunge, punkis, y al otro lado un local de música techno regentado y visitado por fascistas. Richard, después de dejar a su novia en su casa, debió de bajar a tomar algo antes de retirarse para descansar, ya que comenzaba su jornada laboral desde primeras horas de la mañana. Al llegar a la zona anteriormente descrita, se encontró con dos jóvenes del barrio.
Richard llevaba entonces un Ford Fiesta con los cuadrados de ska desde el capot hasta el maletero y con una clara estética punk. Nada más llegar se encuentra con que en el Pad Donkey, el que comentaba antes de Tendo, hay un grupo de skin nazis que han insultado a estos dos chicos del barrio. Según los dos muchachos, estaban informando a Richard del encontronazo anterior con los neonazis. Ellos, confabulados con el portero de dicho garito, comienzan a agredirle a él y a los otros dos chavales. Dicha agresión claramente fue cometida por el aspecto de Richard y su vehículo, que en aquel entonces eran signos más que evidentes de un claro antifascista. La agresión fue tal que incluso después de apuñalarlo mortalmente, siguieron golpeándolo. Como no era menos de esperar, la juventud de Alcorcón, en concreto los más cercanos al antifascismo, se volcó en un ataque directo al local y sus seguidores, dando esto resultado del cierre del garito y el atrincheramiento de los nazis. Tal era el desconocimiento en esos momentos que el local cerró la puerta, pero los nazis siguieron dentro. De hecho, tiempo después supimos que la fiesta duró hasta altas horas de la madrugada, ya que era el cumpleaños de uno de los nazis, el Tato, y el apaleamiento y el asesinato de Richard no supuso para ellos motivo alguno para suspender dicha celebración. La nefasta actuación policial propició que los asesinos materiales involucrados pudiesen permanecer de fiesta en el lugar de los hechos, sin ser detenidos ni identificados. Curiosa manera la de actuar de las fuerzas del orden. Por no mencionar las actuaciones médicas de los especialistas que intervinieron durante aquellas horas, lo que ya era el cadáver de Richard. A altas horas de la madrugada se certifica su muerte, y la noticia corre como un reguero de pólvora, afianzándose la versión del apuñalamiento ante tanto bulo que corría en el transcurso de esas horas. Como podéis imaginar, aquello despertó al pueblo de Alcorcón y rápidamente se puso en boca de todos lo que anteriormente era un secreto a voces, que tarde o temprano el polígono iba a estallar, debido a la mala gestión de sus empresarios y la diversidad de gentes. Richard, vecino de Alcorcón, resulta que había trabajado siempre en un conocido bar de la zona centro. La mañana del 22M todo Dios sabía la noticia. Ahí comienza para algunos de nosotros la otra parte de la pesadilla. Si ya era difícil con 17 o 18 años que teníamos, algunos, enfrentarse a tan difícil lance de la vida, mucho más torear con especulaciones, elucubraciones y malintencionadas palabras que en aquel entonces y en aquellas horas sufríamos. Cosas como las vertidas por el periódico El Mundo: 7 punkis asesinan a un joven en Costa Polvoranca. Difícil situación aquella, la de lidiar con las falsas versiones de lo sucedido, ver el dolor familiar en su punto más álgido e intentar sobrellevar entre los amigos desgracia tan grande, la cual no acabamos de creernos. Las posteriores semanas no fueron mejor ni mucho menos. Apareció en escena un desconocido Esteban Ibarra, con un también desconocido, por lo menos para nosotros, movimiento de jóvenes contra la intolerancia. Su aparición fue, para el grupo de amigos de Richard, en parte anecdótica, espontánea y con claras intenciones manipuladoras. De hecho, a día de hoy, 19 años después, la mayoría seguimos pensando lo mismo. Dichos personajes interrumpieron en escena intentándose adueñar de una situación que no se sabe por qué les interesaba de repente con tanta ansiedad, como era la violencia fascista elevada a una de sus máximas ponencias, como es el asesinato. Violencia fascista que, como bien sabemos, golpeaba y golpea a cualquier colectivo, desde comunistas, anarquistas, gays, lesbianas, transexuales, indigentes, toxicómanos, etc. Jóvenes contra la intolerancia consiguieron con su discurso y aprovechándose del dolor y de los medios que disponía de la opinión de los padres de Richard, quedando el movimiento antifascista que tan fehacientemente Richard defendía relegado a un segundo plano. Se organiza la manifestación de repulsa por el asesinato, siendo una de las más numerosas con participación en protesta por crímenes de este estilo, alrededor de unas 10.000 personas, ya que por aquel entonces el cariz que había adquirido la situación era muy grande. De hecho, fue el asesinato cometido a manos de fascistas más mediático, superando con creces el asesinato a manos de nazis y guardias civiles de Lucrecia Pérez o de Guillén Agulló o de tantos otros. Lo que pasa es que el fenómeno mediático decidió dedicar más minutos a este hecho, ya que era nuevo el tema de los polígonos y demás, quitando importancia a lo que realmente fue un asesinato fascista y llevándolo a los noticiarios como una guerra de tribus, que, como sabréis, acaba de surgir el fenómeno de las tribus urbanas. Detuvieron días después y tras fallidas pesquisas a 7 individuos, imputados por los hechos de la muerte de Richard. Tras tomarles declaración, algunos quedan detenidos y pasan a disposición judicial, y otros son puestos en libertad. Otro dato a recalcar en esta escueta explicación que al menos uno de los imputados era hijo de un juez y otro tenía familiares de alto cargo policial. Tras las primeras investigaciones, el juez decreta prisión para 2 de los imputados y libertad vigilada para los otros 5. Años después, se celebra el juicio en la calle Génova, en la audiencia provincial, siendo una vez más titular el hecho de las portadas y periódicos y cabeceras de noticiarios televisivos. El auto condena a José Cristóbal Castejón a 15 años y al Chema a 1 año, y dando a los otros imputados la libertad, quedando así truncada una vez más la suerte
de amigos y familiares de víctimas de los fascistas. Estos hechos que acabo de relataros se han repetido por desgracia en infinidad de ocasiones, cambiando las víctimas y manteniendo el guión con los protagonistas de tantos actos. Cambian las fechas, las ubicaciones, los agredidos o los asesinados, pero el símil de los casos es el mismo. Fascistas de una u otra índole, pero fascistas al fin y al cabo. Contra todo esto es contra lo que tenemos que seguir levantándonos, cueste lo que cueste. Contra el fascismo y todas sus formas de autoridad, ahora y siempre, resistencia. Y esto es lo que había escrito. Ahora va a hablar Lola de Madre Presión. Hola, buenas. Como ha dicho el compañero... Un poquito. Perdón. No, ¿Se pero oye? está el cable lo mismo. Sí, de oírse yo, lo que pasa es que a lo mejor se va a hacer... A ver. ¿Sí? Vale, sí, dale. ¿Me oyes? A ver. No se me oye mejor sin micrófono igual. Claro. Bueno, nosotros siempre que vamos a dar alguna charla, siempre que se nos pide, empezamos un poco como ha hecho el compañero que ha hecho la introducción y como ha hecho el compañero hablando de Richard, explicando un poco todo lo que ha venido pasando desde la mal llamada transición hasta ahora. Sí que nos gusta decir que el 20 de noviembre, que muere el dictador asesino, muere en su cama tan alegremente y teniendo muchas víctimas a sus espaldas. Las últimas víctimas fueron las del 23 de septiembre del 75, que fueron los fusilamientos de 3 miembros del FRAT y 2 de ETA. A partir de ahí, ahí se ve perfectamente que no hay ninguna depuración, hay un pacto por parte de algunos partidos de izquierda. Estos pactos ya se venían haciendo antes de la muerte del dictador y bueno, se pacta una transición que con la misma gente, digamos que con los mismos perros pero con diferente collar. Bueno, pues desde esas fechas hasta ahora ha habido más de 600 asesinatos. Antes decíamos casi, ya decimos más, porque que se sepan, porque hay muchos de ellos que no se saben porque han sido hacia personas, como decían los compañeros, toxicómanos, prostitutas, otros disfrazados de reyertas, peleas cuando eran cosas políticas, de indigentes, gente que vive en la calle. Por eso no hay estadísticas, transexuales también, no hay estadísticas que digan que han sido los nazis los que han hecho ese tipo de agresiones. A ver, antes de todo esto, ¿no? Hay unas agresiones por parte de organizaciones fascistas y nazis y por las fuerzas de seguridad del Estado, que son además en su mayoría son las de la fuerza de seguridad del Estado, y siempre contra manifestantes y huelguistas y presos. En la transición, cuando hubo ese pacto, hubo amnistía, sacaron presos fuera de la cárcel, pero dejaron a otros dentro, a presos y presas de otros partidos políticos, también de la izquierda igual más revolucionaria, que no les interesó, no entraban dentro del pacto. La gente joven, como siempre quiero hacer, hacemos esta aplicación para que se entienda por qué viene lo de después. Es la gente joven en su mayoría la que sale siempre a protestar, la que sale a pedir la amnistía de los presos y las presas políticas, y por eso precisamente el Estado se ceba con este tipo de gente, que es la juventud. Porque quieren la ruptura, la verdadera ruptura con el franquismo, no quieren esa mal llamada transición, ya en esa época lo estaban viendo. Es el pueblo el que sale a pedir todo esto, el pueblo consciente, el pueblo con clase, o sea, con conciencia de clase, el pueblo de la clase obrera. Ponemos unos ejemplos del tipo de asesinatos que había en la época, que era como, bueno, en las propias manifestaciones, en las cárceles, como el caso de Agustín Rueda,
que se le llega a torturar hasta morir, porque era un preso comprometido. El caso de Arturo Ruiz, con 19 años, que también le matan en una manifestación y precisamente pidiendo la amnistía. Y el caso, eso es el 23 de enero del 77. El 24 de enero, Mariluz Nájera sale en manifestación para protestar contra el asesinato de Arturo Ruiz y muere por el impacto de un bote de humo a corta distancia. Entra en coma y a las pocas horas muere. Ese mismo día, los abogados de Atocha, creo que todo el mundo conoce el caso, son asesinados por el batallón vasco francés, español, se cree. Pero bueno, gente ultraderechistas, que había cantidad de grupos ultraderechistas en aquella época que se dedicaban a todo esto con total impunidad, además tutelados por los agentes del servicio secreto de SECE, con dinero y actuando como les diera la gana. Luego asesinan a Arturo Pajuelo, le acuchillan también al salir de manifestación del 1 de mayo, en el 80. Y después Yolanda González, que es secuestrada por la actividad política en la que hace en el centro donde estudia. Es secuestrada el 1 de febrero y el 2 del 80, y el 2 de febrero la encuentran en la carretera de Alcorcón hacia San Martín de Valdeiglesias. Sus asesinos, Emilio Ellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, pues están ahí tan tranquilos. Emilio Ellín, porque lo curioso es que casi nunca detenían a los asesinos de todos estos casos, y cuando detenían a alguno, o les bajaban las penas de 6 años, por ejemplo, a 1, con lo cual ni entraban, o en permisos carcelarios, así como de mucha casualidad, pues escapaban, como fue el caso de Emilio Ellín. A día de hoy, este hombre, Emilio Ellín, tengo que leer lo que es, porque tiene tantos cargos que es alucinante. O sea, el asesino de Yolanda González, a día de hoy, es asesor y formador de la Guardia Civil del Ministerio de Defensa, la Ertzaintza, los Mossos de Escuadra, da conferencias a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en organismos oficiales y cuerpos de seguridad, de Estado en organismos oficiales. Cobra por sus servicios del Ministerio del Interior. O sea, quiere decir que esto lo pagamos todos y todas. Entonces, ¿qué vemos? Que con depuraciones así, malamente, se puede vivir en paz. Hay que también decir que los 80, porque hay una cosa que hay mucha gente que no sabe, o que no sé, por lo que sea, o porque se le ha hecho ver así, que da la sensación de que muere el dictador, llega a los 80, todo el mundo de jarana, la movida madrileña, se acaba la lucha obrera, o sea, se acaba o no existe, y de pronto, de forma espontánea, estamos todos aquí con la clase obrera, y no es así. Por eso he contado todo lo que ha ido pasando a través de los 70 hasta los 80, bueno, y 90, ¿no? Y es verdad que en los 80 lo más gordo que nos cae a nuestra generación, digo a la mía, yo tengo 52 años, y a generaciones anteriores y posteriores, es la droga. Con la droga eliminan la clase obrera. Para mí para nosotras, es una de las cosas que ha roto a la clase obrera por completo, porque, a ver, hijos de la clase obrera con estudios, que en esa época podíamos estudiar, cosa que nuestros padres no habían podido hacer, pues lo mejor que era anularlos de alguna manera. Y pensamos que la droga fue una forma de anular. Tenemos cantidad de gente de nuestra generación, yo creo que casi todo el mundo conocemos amigos, vecinos, familiares, pues que han muerto, que están en la cárcel por ese tipo de cosas. Entonces,
en los 90 pasan muchas cosas, que creo que luego explicará el compañero Raúl, con el tema del fascismo y de los nazis. Y eso quien mejor lo conoce son la gente que han vivido todo eso, la gente joven, que les ha tocado lidiar con todas esas historias. Nosotras lo vemos desde un punto de vista como madres, como hemos visto lo que les ha pasado a nuestros hijos. Entonces, de ellos, nosotras hemos luchado, claro, somos de clase obrera, hemos criado hijos de la clase obrera, han sabido lo que de nuestras luchas, porque se lo hemos contado. Entonces es lógico que los hijos y las hijas de la clase obrera luchen. Es lo más lógico, habrá gente que no, pero a ver, por lo general lo más lógico es que quieran luchar. Nos encontramos con algo que en nuestra época no se daba o no luchábamos así. A lo mejor nuestra lucha era más sindical o más de otra manera, ¿no? Nos encontramos que a nuestros hijos y a nuestras hijas les toca encontrarse en las calles con nazis, con fascistas, que son los herederos de toda aquella gente que ya machacaba a la juventud obrera de nuestro tiempo. Quiero decir que va pasando, pero es lo mismo, son sus herederos. Aquí no se ha cortado, a la gente se le engaña con el estado de bienestar, con que todos vivimos muy bien, como que somos clase media, y es mentira. Nuestros hijos están pegando en la calle con los nazis. Nuestros hijos llegan a casa con todas las ropas rotas, con puñetazos en la cara, con navajazos, con de todo. ¿Y qué pasa? Que esto, ¿cómo lo traduce la gente que vive a nuestro alrededor, incluso las propias familias? Pues como que son unos pandilleros, como que estos niños, que dónde se meten, que qué hacen. Y nosotras como madres, sinceramente, lo hemos vivido en absoluta soledad. Y eso es cierto, porque es muy duro ver cómo un hijo tuyo, que sabes que está luchando, que es muy duro ver salir a tu hijo de casa y saber a dónde va o imaginártelo, y que venga como vienen y que la gente diga, pues es un pandillero. Entonces, ahí es donde madres... algunas de nosotras, pues estábamos siempre, en soledad totalmente, porque luego no lo hemos contado, por eso lo sabemos, ¿no? Pensando siempre, pero bueno, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se van a dar cuenta de lo que realmente está pasando? Que la gente está viviendo muy bien, viajando, con su trabajo, le están metiendo en la cabeza por televisión, por los medios de comunicación burgueses, que esto es una maravilla, y no saben nada de lo que realmente pasa en la calle, ¿no? A pie de calle. Bueno, con los asesinatos, como ha dicho el compañero, pues estaba Richard, Lucrecia, que se ha nombrado aquí, Susana Ruiz, Juan José Rescalvo, Guillén Agullón, Aitor Zabaleta, Roger, un chaval también de Barcelona. Y también os voy a hacer un inciso, que ya, esto no es un asesinato, pero pudo serlo, de una pareja amiga creo que de gente que hay aquí, seguro que los conoce, que les ponen una bomba allí en Vallecas en el coche. 1 kilo de pólvora prensada en la parte del copiloto. No estalla la bomba porque una vecina se da cuenta de que hay algo extraño ahí. Es una bomba puesta, son una pareja de antifascistas que han luchado mucho en la calle, en todos los 90, 80 y pico 90. Y lo denuncian a la policía, y cuando llegan como los que quitan esto, cuando llegan allí, pues casi los detienen a ellos. Es una cosa increíble. Esto lo denunciaron y eso ha sido, el proceso ha sido bloqueado, jamás se supo de aquello. Cuando luego llega la muerte en el 2007, el 11 de noviembre, de Carlos Palomino, y hoy iba a estar aquí su madre, pero al final no ha podido venir. Cuando muere Carlos, pues hacemos una asociación que se llama Asociación Víctimas de la Violencia Fascista, y tiramos un poco de tiempo con aquella asociación. Dábamos charlas para que se visibilizara el caso. La verdad que ha sido en el caso de Carlos ha sido la primera vez que se reconoce legalmente que es un asesinato ideológico, ya deja de ser un asesinato pandillero. Y bueno, ahí nos volcamos explicando a la gente todo lo que pasa. Pero bueno, por circunstancias de la vida,
aquello no da más de sí, no podemos más y como que lo aparcamos un poco. Y es en este contexto, en este tiempo, siempre recordando a Carlos, por supuesto, igual que al resto de... Sé que aquí en Alcorcón pues es Richard, por desgracia en cada barrio casi tenemos un asesinado, una asesinada, ¿no? Entonces, es aquí cuando, no sé, nos plantamos y decimos, por casualidad, bueno, porque nos encontramos en esta asociación las madres y decimos, joder, tenemos que hacer algo por nuestros hijos. No puede ser que se le criminalice. Nosotros, si les hemos educado con una conciencia de clase, es nuestra responsabilidad el apoyarles, el ayudarles, son nuestra vanguardia y es una vanguardia que tenemos que cuidar. Entonces, estábamos hablando de todo esto de ya legalizar la asociación, que se pasa a ser llamada Asociación Madres contra la Represión, cuando detienen a Alfon el 14 de noviembre en la huelga general. Es ahí cuando ya sinceramente es como que no podemos más porque ya llevamos mucho tiempo sintiéndonos solas y sintiéndonos y decimos esto lo vamos a visibilizar y nos vamos a hacer ver que somos madres, que seguimos teniendo nuestra conciencia de clase, que nuestros hijos nos han ayudado muchísimo, nos han enseñado muchísimo, porque gracias a ellos hemos visibilizado y no nos hemos dejado comer el tarro, o al menos tanto, por este estado de bienestar. Son como los chicos aquellos que decía yo que en el 77 los mataban porque eran los que querían romper con el franquismo, ¿no? Y estos chicos, nuestros hijos, pero decimos nuestros hijos, nuestras hijas, pero con ello decimos a toda la juventud que ha vivido todo esto, que son los que quieren romper con este sistema, son los que lo tienen muchísimo más claro y son los que a nosotras realmente nos enseñan a que hay que romper con el sistema si se quiere hacer algo. Entonces, es ahí, a partir de ahí, cuando ya creamos la asociación, la damos de alta legalmente y bueno, pues luchamos por Alfon y por toda la gente que se encuentre en situaciones, con toda la gente que se encuentra en situación de represión. Tenemos que decir también que al poco tiempo de salir Alfon le detiene el 14 de noviembre, el 9 de enero sale y al poquito tiempo, yo no sé si fue en el mismo enero, ¿no? O febrero, detienen a 13 bucaneros. Y bueno, pues ahí van a sus trabajos, alguno pierde su trabajo, a otros van a sus casas. Son una cosa pues como las operaciones que hay ahora, estas operaciones Puma y estas cosas que suenan como a película de Yanquilandia. Y bueno, pues la acusación es asociación criminal y coacción, amenazas y daños, lo que les quieren meter. Entre los bucaneros detenidos no nos salían las cuentas, porque del número que dicen que hay detenidos a los que hay realmente faltaban 2. Entonces uno de ellos es el propio Alfon, que no le detienen porque le acaban de soltar de la cárcel, y el otro es Erlán, el abogado que iba a venir, que claro, ¿qué necesitan para apoyar todo el tema de Alfon? Pues necesitan una banda criminal, y la banda criminal son bucaneros, vamos, lo que quieren que sean bucaneros, ¿no? La banda criminal de Alfon y el cerebro Erlán Ibarrondo. O sea, es una cosa alucinante, los montajes policiales que se están dando continuamente. Después de esto, bueno, pues decir que Madres contra la Represión nos dedicamos también a, cuando detienen a gente, a ir a las comisarías, bueno, sobre todo al complejo policial de Moratalaz, que eso es como un Guantánamo, porque vemos que hay mucha gente joven que sale desamparada totalmente. Damos apoyo a esa gente joven que necesita un abrazo, que necesita que le hables, necesita que le digas tú no tienes la culpa, es este sistema. Y luego también para dar apoyo a los padres. Hay muchísimos padres y madres que no están acostumbrados a este tipo de cosas. Están todavía con la cosa de que esto puede cambiar, que puede volver otra vez la clase media. Es como que les cuesta mucho entender
que somos clase obrera y que la clase media fue un cuento que nos metieron. Entonces, bueno, pues intentamos darles apoyo. Tenemos, en la asociación tenemos caja de resistencia, tenemos psicóloga, bueno, tenemos varios, pero para dar apoyo psicológico tanto a la persona detenida o presa como a los familiares. Y luego tenemos, bueno, Erlán es nuestro abogado, porque es que ha sido el abogado que ha estado siempre al lado de nuestros hijos, es un militante, como ha dicho el compañero, antifascista. Casi se ha criado con algunos, ha crecido casi a la vez que algunos de nuestros hijos. Y bueno, les damos defensa jurídica o sea, en un principio, cuando les pasa esto, siempre le llamamos a él si no tiene abogados y ese tipo de cosas. Hemos estado con los casos, aparte del de Alfon, ya he explicado cómo fue. Hemos estado también llevando el caso apoyando el caso de los encarcelados del Banco Santander, que les estuvieron presos 9 días, 3 chavales por hacer unas pintadas y poner unas pegatinas, ahí en Soto de Real y en Alcalá Meco, un absurdo como un piano, pero bueno. Y luego estuvimos llevando el caso de los 5 de Barcelona, unos 5 personas del movimiento anarquista que estuvieron como 100 y pico días en la cárcel, y bueno, por lo mismo les hemos apoyado todo lo que hemos podido hasta que han salido. Y luego estamos ahora pues con el caso de Miguel e Isma, que son los detenidos a raíz del 22M. Miguel lleva 2 meses ya en la cárcel, bueno, más de 2 meses, los cumplió el otro día. E Isma lleva casi los 2 meses, no llega todavía, pero bueno, más o menos. Y estamos también pues en contra pues, de la caza esta de brujas, del 28N, que detuvieron 12 personas, que es cuando Isma se queda en la cárcel. Y es la operación esta Puma 70, que os decía yo que suena a película de Yanquilandia total, pero que como estas están haciendo otras. Isma, por ejemplo, fueron a su trabajo y se ha quedado sin trabajo. Y esto le pasa a mucha gente, o sea que la represión no solamente es una represión que te dan de palos, es una represión económica, es una represión que te deja sin trabajo, si es que lo tienes, y es una represión que lo que te quiere es anular como persona y como todo. Y luego estamos también en un compromiso que tenemos muy grande, es el de llevar el caso de Rodrigo Lanza, que no sé si habéis oído hablar de él, del 4F, de un chaval que pasa 5 años en la cárcel sin haber hecho absolutamente nada. Este sería un caso para explicarlo aparte, porque necesita horas de explicación, porque es alucinante, en el que se ve implicado con 2 personas más que no las conoce de nada absolutamente. Él es ay, que no me sale ahora, Elena, ¿de dónde se lo digo? ¿Chileno? No, chileno, no me salía ahora. Le detienen a él, o sea, claramente es que le detienen por ser chileno, un argentino y otro chileno más. Y detienen a una chica, cuando les llevan como siempre hacen aquí, como todo el mundo sabe, que te detienen, te dan la paliza de marras, te llevan al hospital si tienes lesiones graves, y en lo que les llevan al hospital ven a una chica que por su estética no les gusta a la policía y la detienen. Esta chica, Patricia, se suicida, porque en el caso de ellos entran en prisión, salen y les vuelven a querer meter en prisión. Patricia, cuando ve que la tienen que volver a meter en prisión, no aguanta, no lo soporta y se suicida. Esto pasó en Barcelona y es un caso que es lo que digo, que es para conocerlo con intensidad. Nuestro compromiso también como madres es intentar llevar este caso a todos los sitios y que la gente también lo conozca. Y luego pues apoyamos todos los casos en los que ha habido represión. No llegamos a todo lo que nos gustaría llegar, porque realmente Madres contra la Represión, mucha gente se cree que somos un mogollón de madres. Hay padres también, o sea que les dejamos ser madres. Y, sí.
Y luego, como decimos, hay gente que no tiene hijos, pero socializamos los nuestros, no nos importa, y nuestras hijas. Y la verdad es que somos muy pocas madres, digamos, haciendo el trabajo de campo que hay que hacer. Nos gustaría llegar a muchísimos más sitios, pero realmente nos es imposible. Entonces, lo que más podemos hacer es dar difusión, o sea, aparte de los casos que más cercanos nos pilla o los que podemos realmente estar en presencia, es dar difusión de todas las cosas que pasan. Y creo que eso sí que lo hacemos a través de Facebook, a través de Twitter, a través de lo que podemos, a través de las charlas. Las charlas, decir que siempre aceptamos ir a las charlas que son de clase obrera. Nosotros defendemos a la clase obrera, en ningún caso defendemos a una clase que sea contraria a la nuestra. Y las charlas las damos precisamente pues para poder concienciar y para que la gente sepa pues lo que está pasando. Y bueno, ahora decir ya por último que tenemos preparado unos talleres que creemos que son muy importantes, que es un taller que son talleres que serían unas jornadas que son para legal, para que la gente sepa la legalidad, cómo están las leyes, están cambiando ahora con lo de la ley Mordaza y todo eso, y creemos que es muy importante que todo el mundo sepa cómo va. Luego el taller que es psicológico, está muy bien ese taller porque lo da una psicóloga y habla del tema del miedo, de cómo superar el miedo. Y bueno, aparte de muchísimas más cosas, pero que no me quiero extender más. Y luego tenemos también en el taller una parte que es la defensa física y la protección ante ataques. A ver, sabemos que nosotras, a lo mejor la gente joven pues hace otro tipo de cosas, pero al menos, hombre, si te viene un policía, pues no te vas a poner a hacer kung fu con el policía, yo no me lo imagino. Pero al menos, ya que te va a dar de leches, porque es lo más seguro que te pase, es que te dé leches, saber protegerte, saber cómo te tienes que poner, pues para que te haga el menos daño posible, aunque te va a machacar, pero bueno, no está de más saber ese tipo de cosas. Y bueno, y nada más, solamente decir que esto ya lo hemos pasado, lo seguimos pasando, nunca se ha terminado. No ha habido ningún paréntesis, lo único es que ha habido mucho desconocimiento por parte de mucha gente que no ha mirado hacia donde tenía que mirar. La gente joven ha sido muy criminalizada y lo sigue siendo, y nosotras estamos, apoyamos al 100% y estamos a tope con la gente joven, que es nuestra vanguardia y son los únicos y las únicas que pueden sacar adelante todo esto. Y creemos que es la gente que más claro lo tiene respecto a este sistema, un sistema que creemos que hay que derrocar. Y nada más. Muchas gracias. ¿Sí? Buenas tardes, un placer y un honor compartir con las compañeras este acto, gracias a los organizadores y organizadoras, en especial pues a mis compañeros, ¿no? Antes de entrar un poco en el tema de la autoorganización antifascista madrileña de los años 90, el tema de esa inconclusa exposición, por cuya pido disculpas también a la organización por no haberla concluido, pero realmente pues el hilo argumental de esa exposición, 25 años cavando la tumba del fascismo, obedece al inicio de los primeros grupos, los primeros colectivos específicos que tratan la cuestión del tema antifascista ante una necesidad de un trabajo continuo y no esporádico o coyuntural según pues los acontecimientos, ¿no? Toma un poco esa referencia de la pancarta emplazada en uno de los accesos a la Plaza Mayor en julio del 36. El fascismo quiere conquistar Madrid, Madrid será la tumba del fascismo, ¿no? Antes de entrar en los años 90, me gustaría pues lanzar lo que puede ser una moraleja, por ejemplo, de este acto, a mi humilde entender, ¿no? Que es, un poco escuchando a Lola y los demás ponentes, las otras víctimas, ¿no? Otras, entre comillas, que nos han
machacado con una serie de víctimas que han sido indemnizadas, que han sido consideradas y que realmente pues, no afectan a un colectivo mayor de 3 centenares de personas, las víctimas del terrorismo, ¿no? Y como bien decía Lola, pues, se cuentan por centenares las víctimas de los grupos ultras de primera generación, nacionalcatólicos, ese terrorismo callejero de segunda generación, de índole racista, homófoba y xenófoba, y por supuesto pues las víctimas en las calles, en los calabozos, en las torturas de la policía, primero de los grises, ¿no? de la policía armada, que impune, por ejemplo, pues en Euskal Herria, en un clima prebélico desde el año 76, actúa con bastante impunidad. En el caso de Madrid, pues comentabas antes, Arturo Ruiz, al final de una manifestación por la amnistía en el año 77, es machacado por 6 guerrilleros de Cristo Rey y parece estar involucrado pues, un comisario, los nombres, los torturadores como Billy el Niño o incluso Eduardo Almirón, ese guardaespaldas de Manuel Fraga, que fue apuñalado en una visita a Vallecas en el año 78 por 2 hijos del agobio. Hay un verdadero terrorismo ultra y parapolicial, ¿no? Y me gustaría ponerlo de manifiesto porque ni la historia, ni el periodismo, ni muy pocos foros pues lo ponen de relevancia, ¿no? Y entrando ya en las víctimas de nuestra generación y haciendo esa necesaria cambio de ubicación, de actores y de escenario, ¿no? Ya pues un poco esos hijos de militares de alta graduación o familias acomodadas de barrios como Pedralbes o Salamanca, pues paulatinamente el fracasado discurso de la más rancia ultraderecha nacional católica, a pesar de los intentos tras el 82 de Blas Piñar pues de continuar por esa línea, un nuevo discurso más confusionista, antisistema, que llaman tercera vía, ni rojos ni fachas, era lo que pues un poco exportando de Europa pues se trae y se manifiesta ya en las revueltas estudiantiles del año 86-87, ¿no? La Coordinadora de Estudiantes Nacional Revolucionarios surge en el año 84 en la Universidad Complutense y ese es el origen de Bases Autónomas, ¿no? Un nuevo modelo organizativo, grupos, células de pocos individuos bien subvencionados, armados con la venta de parafernalia militar, futbolera. Ese nacionalismo revolucionario pues, un poco mezcla elementos con las que intentar atraer a jóvenes patriotas, jóvenes reclutas que son corridos la mayor parte de las ocasiones en esas algaradas madrileñas de enero del 87. A pesar de que en un fanzine, Resistencia, ya de ese año 87, pues se plantea una tácita alianza entre extrema izquierda y extrema derecha contra el Estado. Esas otras víctimas, antes de entrar, como decía, en los años 90, me gustaría decir que simplemente un informe oficial del gobierno vasco de 2008 pues, cifraba en 86 las muertes producidas en el triángulo Andoain, Rentería, Tolosa, y solo el tema de la guerra sucia contra el independentismo vasco, que tiene 2 etapas. Una primera, mercenarios extranjeros que ejecutan pagados por determinados mandos policiales o determinados servicios militares, todavía con una gran motivación política y muy proclives a esos ruidos de sables que son universalizados en el febrero del 81, ¿no? Una segunda generación ya directamente pues, no amparada, sino subvencionada por el gobierno de Felipe González, del PSOE, y de Pepe Barrio Nuevo, que decían los societas, todos somos Pepe Barrio Nuevo, ¿no? La primera etapa pues, tiene por objetivo mayoritario pues, amedrentar a población civil, sobre todo en el sur de Francia, en Iparralde. No suelen actuar policías españoles, sino que pues, mercenarios que actúan como informantes o como sicarios de la CHAE, Borghese, italianos,
miembros de la OAS francesa, que era una organización que los servicios secretos del vecino país galo pusieron en marcha para atacar independentistas argelinos. O el propio, como decía, Eduardo Almirón, de la AAA Argentina, Alianza Apostólica Anticomunista, coincidente en métodos y siglas con un grupúsculo, una organización también existente aquí, entre la docena de organizaciones neofascistas, integradas por militares, como digo, por mercenarios extranjeros, por policías españoles o por ultras, ¿no? Esos hijos, como digo, de familias acomodadas, de militares de alta graduación, esos guerrilleros de Cristo Rey, pues que hacían el juego a los grises y al final de las manifestaciones, gracias, aprovechaban pues para sacudir a los manifestantes, tanto comunistas como anarquistas. Cerca de 3 centenares de detenciones de estos militantes pues son también responsabilidad de este que decía la porra de la transición, que ahora lo han puesto en el banco malo, no recuerdo el nombre, pero Martín Villa, efectivamente, ¿no? Y realmente pues esas otras víctimas, lo pongo entre comillas y vuelvo a señalar, esos centenares de asesinatos que nunca pues, se ven en los medios, nunca realmente reciben, en su mayoría han recibido indemnización ni moral ni económica. Ese informe oficial que señalaba el gobierno vasco del año 2008 habla de 84, creo recordar, acciones armadas, tanto en Iparralde como en Egualde, entre el 76 y el 82, eso que llaman la transición, y me parece que 17 son los que habían terminado sentando en el banquillo a algunos de estos acusados, ¿no? Por ejemplo, el Batallón Vasco Español, que comentabais, solo 2 militantes del Batallón Vasco Español fueron procesados. Y el Batallón Vasco Español es un grupo que tenía una infraestructura que le permitía, pues, en el año 79 marcharse a Venezuela y matar a 2 militantes o miembros del Partido Comunista reconstituido y volver, ¿no? Y de entre esas 74 muertes, ¿no? Que realmente no son las únicas víctimas, porque hay muchas más, ¿no? No solo quien muere es la víctima. Patricia Era se suicidó, como decíais antes, y creo que es la última gran víctima, ¿no? de este terrorismo parapolicial, ¿no? En la segunda etapa, pues, de esa guerra sucia, pues, acometida por el propio gobierno del PSOE, ¿no? Entonces, habiendo puesto de relevancia esta cuestión de las otras víctimas, ¿no? Que lo oigan bien alto, porque estamos un poco hartas de esas víctimas, ¿no? Y que realmente pues, no afectan a un colectivo, insisto, de más de 300 personas, ¿no? Porque el independentismo vasco no ha acabado con más de 900 personas, ¿no? Entonces, hasta la saciedad pues, nos han machacado con esa cuestión, y nuestras víctimas, pues las de primera generación, pero también las de segunda, ¿no? Sobre todo porque, de lo mismo que esta época solo puedo hablar de oídas, ya a partir del año 89, esta segunda etapa creo que se caracteriza un poco por el cambio de actores y el cambio de escenario, ¿no? Comienzan a emerger grupos que, utilizando esa incipiente inmigración a partir del año 90 como chivo expiatorio, pues se organizan y mezclan, e insisto, un discurso confusionista, antisistema, que se intenta camelar a los jóvenes, pues recurriendo a los rancios escritos de Primo de Rivera, por ejemplo, cuando critica a la banca como parásitos del pueblo. Y esos mensajes un poco revolucionarios que nunca se han materializado, ni los Camisas Negras en Italia, ni Falange en España, por ejemplo, pues hicieron otra cosa que hacerle el juego a los caciques, a las clases pudientes, y nunca cometieron esas expropiaciones bancarias, esas reformas agrarias que tanto... Esa es un poco la forma de camelarse a la juventud, ¿no? La existencia ya de colectivos, de grupos antifascistas, como digo, específicos, dedicados a esta cuestión, ¿no? Evidentemente en una lucha indisoluble de la lucha revolucionaria que pues, englobaba en los años 90 pues, una serie de ámbitos o focos de actuación propiciados por ejemplo, por el nacimiento de la Coordinadora Lucha Autónoma en la Casa de Campo en el año 1990, ¿no? Frentes como la insumisión, la ocupación, el antifascismo, el antimilitarismo,
en menor medida el ecologismo, el antipatriarcado, etc., quizá a veces son demasiado tratados de modo específico, pero la idea es que son permeables entre sí y que no se entienden unos sin otros, ¿no? Los conflictos o los enfrentamientos, ¿no?, con ultraderechistas, ya en los bajos de Aurrera, del barrio de Argüelles, se remontan a la primera mitad de los 80, ¿no? Todos los fines de semana había peleas por esta cuestión. Pero es la plaza de Tirso de Molina quien realmente padece sobre todo los 20N de la segunda mitad de los 80. La ciudad se llenaba de tiaras de indeseables venidos de toda Europa, especialmente en el año 88, se enfrentan a la policía y crean disturbios en la calle. Las visitas de rigor a Tirso o a otros lugares, ya que cambiaban las lanchas por cualquier punto de la ciudad, eran una constante. Y en el año 89 ya se les hace frente, ¿no? Ya hay una mínima respuesta, mínima, con cascotes, con piedras, con tirachinas incluso. Y un primer ataque de basistas es repelido, pero van a buscar refuerzos al acto que tenía lugar en el barrio de Chamberí, en memoria de José Antonio Primo de Rivera, y a la que vuelven no solo ganan, sino que además la policía se ceba con los integrantes de puestos políticos, con anarcosindicalistas, punks, activistas, autores tronados, ¿no? Lo que Tirso de Molina, desde las escaleras de la Ribera del Curtidor, había gestado, ¿no?, en esos años. En el año 90 ya se juntan 300 personas, Lucha Autónoma, PC, Juventud Comunista, etc., participan juntos en la defensa de la plaza. En el año 91 ya superan el medio millar, ya la Juventud y Libertarias comienzan un poco a desmarcarse, a poner el grito en el cielo por firmar con comunistas. Ahí digamos que empieza un poco esa disyuntiva. Esa disyuntiva que quizá es la que nos pierde, pero de alguna manera es que no había gente dispuesta a dar la cara en la calle, ¿no? Ya otro tipo de organizaciones, incluso partidos políticos, se intentaban buscar rédito de algún tipo en estas cuestiones, ¿no? Pero estos primeros grupos, la idea que materializan es que el fascismo no se combate promulgando leyes, pidiendo más policía o de un modo autoritario, sino informándose, colaborando, dando la cara, dando dinero. El periplo, ¿no?, de estos 25 años nos lleva a poder afirmar que en buena medida se les ha barrido, se les ha parado los pies, o se ha dado la vuelta a la situación. La cuestión no ha sido nada fácil, especialmente, como digo, en la plaza de Tirso de Molina, ¿no? Realmente sus ocupantes habituales sí que han padecido esta cuestión y sí que la conocen bien, pero también en otros sitios, ¿no? Los años 90 fueron una conquista de barrios, ¿no? Hay que imaginar un panorama en absoluto tan videovigilado. Efectivamente, los medios, ¿no?, hablan o despolitizan un conflicto enquistado en esta sociedad desde hace 6 décadas e intentan despojarlo de todo índole político. Los enfrentamientos son muy habituales porque en el metro apenas hay cámaras, apenas hay vigilantes jurados, etc. Entonces la profusión un poco de ciertas ideologías o de ciertas estéticas en ámbitos como el futbolero, ¿no?, son grandes, ¿no? En la Universidad Complutense de Madrid se manifiesta un barrio más en disputa y se manifiesta un ejemplo de cómo los colectivos autónomos comienzan un poco a autoorganizarse ante las continuas y constantes agresiones, ¿no? Insisto, víctimas, muertos, fallecidos, pero también víctimas de toda índole, ¿no?, que lo han sido desde hace 50 años en ese campus. Y claro, ponían el grito en el cielo por la última visita del 20N, pero sí es lo que han hecho durante toda la vida. Además, con la complicidad de Iturmendi, el todavía decano de la Facultad de Derecho, Iturmendi, que ya en el año 90 propicia, autoriza y ampara una conferencia de León de Grel, ex general de las SS refugiado en España. Ese es el decano que tiene ahora mismo la Facultad de Derecho. Alguien que
que da cobertura a esta conferencia, que no tuvo ningún tipo de respuesta y que se celebró. 2 años más tarde, año 92, Ricardo Sáenz de Inestrillas está programado para hablar, y esto ya no le sale tan barato al bueno de Iturmendi, ¿no? En esta ocasión son ya unos 200 antifascistas los que intentan sabotear el acto, lo consiguen, aunque infinitamente mejor pertrechados y con un aire mucho más marcial para estas cuestiones, pues son corridos por los fachas tanto dentro como fuera de la facultad, pero no llega a producirse la conferencia, no tiene lugar, los antidisturbios entran en el campus y en buena medida pues detienen o se ceban con los antifascistas, ¿no? No era del todo incierta, man que nos pese aquella impertérrita pintada en una de las paredes del campus, los Rogelios y Pelanas a gritar, la Falange a mandar, y lo cierto es que todavía pues no había gente que quisiera perder algo de su tiempo en visitar los locales de Derecho, ¿no? Dentro de las decenas de miles de estudiantes que estudiaban allí. En el año 92, el tema de Lucrecia, el tema de Hassan al-Yayaki, ya la contramanifestación, o sea, la concentración, perdón, en defensa de los puestos políticos de Tirso de Molina ya se convierte en contramanifestación. Y realmente, pues ahí ya hay colectivos de barrio, pues como el CRA, en Campamento, por ejemplo, en la Sierra, colectivos que intentan parar los pies, que se reúnen pues en parques, en plazas, en bares, en centros sociales, y que de alguna manera pues intentan ganar terreno a esos nuevos cachorros de la ultraderecha que, como digo, pues básicamente emplean un discurso antisistema, un discurso confusionista que mezcla incluso elementos anarquistas, maoístas en su iconografía, y que realmente pues pretenden, como digo, pues atraerse con una nueva hornada ultraderechista que ya realmente pues no está muy lejos de esa ultracatólica y rancia cuestión, ¿no? que es específica y característica de este país. En el año 94 ocurren pues bastantes agresiones. Ya hemos citado antes pues algunos de los asesinatos. Por ejemplo, en la Universidad Complutense no hay muertos, pero unas jornadas libertarias celebradas por la Facultad de Biológicas en el local ocupado del colectivo ADN Recalcitrante son interrumpidas a eso de las 5 de la tarde por más de 15 fachas, ¿no? Comandados por Ignacio Pinedo, que con bates y barras de hierro fostian a todo el mundo y acaban buena parte en el hospital, ¿no? Año y pico después, pues en el juicio en Plaza de Castilla, pues los enfrentamientos dentro y fuera son grandes, ¿no? Ese mismo año había tantas agresiones que un día pues una marcha que pretendía pues denunciarlas, se repulsa estas agresiones, que iba del metro de Complutense hasta Derecho, es saboteada por no más de una veintena de nazis que aparecen pues emboscados, pertrechados de cascotes, ceniceros, bates, etcétera, y una vez más nos corren, ¿no? Como digo, pues era necesario, o considero humildemente que era necesario esa paramilitarización, adquirir ciertos hábitos y dinámicas nuevas de cara un poco a dar la vuelta a esas cacerías, ¿no? Año 94-95, basistas, pues a David Martín y al homenajeado y gran ausente hoy, ¿no? A Ricardo, en Costa Polvoranca. Realmente, pues el papel de la prensa o incluso pues de las autoridades que realmente pues comienzan a poner en práctica unas técnicas o unas estrategias criminalizadoras que burdamente han ido depurando hasta la actualidad y comienzan a ponerlas entonces en práctica, ¿no? Cada vez que hay disturbios o que realmente hay enfrentamientos, pues son gente de Jarray que viene a leccionar a los jóvenes de una ciudad de 5 millones de habitantes que ninguno sabe hacer nada. Se habla de peleas, de bandas, de tribus. Te corrijo, Diego, el concepto tribus urbanas no es de los años 90, ni mucho menos.
comienza ya a utilizarse profusamente en la primera mitad de los 80, en ese Madrid de la movidita, pero su origen arranca en los sociólogos y los periodistas o gacetilleros británicos, que ya en los años 60 pues hablan intentan, digamos, estudiar esos grupos juveniles, esos comportamientos en base a modelos, a cinematográficos modelos de delincuentes juveniles, ¿no? Y de ahí viene un poco el concepto, ¿no? No hay una observación participante desde dentro, no hay un verdadero interés en conocer un poco el devenir de esas corrientes, y las tribus urbanas, pues en Madrid en los primeros 80 está poblado de rockers, de mods, de heavies, y es habitualmente este concepto utilizado por los medios, ¿no? Intenta, digamos, ese manido falso y apestoso tópico de los extremos se tocan, pues extender pues una imagen de que es lo mismo pues un racista, una persona para la que no todo el mundo vale lo mismo que nosotros, ¿no? En la Universidad Complutense el definitivo, digamos, el definitivo viraje, ¿no?, a una nueva situación tiene lugar en el año 96. En noviembre del 96, el 20 de noviembre del 96, una serie de grupos autónomos, una docena de grupos autónomos, entre los que existen incluso grupos como la Radical Gay, grupos activistas homosexuales, lesbianas, transexuales, que realmente hoy parece que se han quedado fuera o yo hace tiempo que no los veo, de ámbitos autónomos de autoorganización, y que quizá pues han engrosado, como otros tantos, otro tipo de organizaciones más paragubernamentales, pero con una destacada presencia de este tipo de grupos y por supuesto de otro tipo. Se convoca una primera contramanifestación el 20 de noviembre del año 96, 60 aniversario de ese sitio a la ciudad universitaria por las tropas nacionales, y como el propio cartel pues, expresaba esa defensa de la columna de Urruti, heroica de la ciudad universitaria, ¿no? Con ese cartel y con esos convocantes, más de 1.500 personas se juntan en el metro, y derecho acaba, tienen que cerrar las puertas, violentamente viene la policía, pero acaba apedreado, pintado, ahuevado, y ese es el origen de lo que pasó hace poco, ¿no? Ese es el origen de lo que pasó hace poco. Probablemente gente que acudió pues no lo sabía, pero que lo sepan, y que es muy legítimo reivindicar ese espacio y entrar en sus locales y echarlos de allí, ¿no? Porque el uso de locales y el uso del espacio por y para los estudiantes es algo de lo que no hay que avergonzarse. Y la impunidad que han tenido en Derecho ha sido en buena medida por, como digo, insisto, el decano de Derecho, Iturmendi, bastante interesado, probablemente esta última vez también, en la criminalización, en la denuncia y en la persecución de gentuza como nosotros, ¿no? Pues este decano todavía sigue allí y todavía pues habla en algunos programas, ¿no?, de cómo la universidad pues, se ha convertido en poco menos que una selva de izquierdistas, ¿no? Ese año 96, ese año 97, pues se consolidan en algunos barrios hay conflictos y duramente se ganan esas calles. Por ejemplo, el barrio de Campamento, el barrio de Lucero, la gente del CRA, las peleas son constantes en puertas de institutos, en plazas, en parques, y hay juicios, detenciones, pero en buena medida se barre a los fachas de esas zonas, ¿no? Ahí comienzan un poco a actuar más en la clandestinidad, ¿no? Hoy día buena parte de sus actos son clandestinos y el poder permitir que actos como este pues no lo sean, no es obra de mucha gente que a lo mejor pues a veces juzgamos de modo superficial, ¿no? Y esa vanguardia más indocumentada me gustaría un poco hacerle pues recaer todo el mérito y todo el respeto que deben merecer, ¿no? Creo que el antifascismo no es una ideología caduca, no es ni mucho menos algo realmente de cuatro locos. Creo que se manifiesta de muy diversas maneras, quizá no electoralmente, pues como en Francia, como en Grecia, ¿no?, que son los modelos que han conseguido pues, una tercera posición en las urnas. Pero realmente el papel de la ultraderecha en la crisis en España, pues si nos ponemos a analizarlo pormenorizadamente, la Europa racista, ¿no?, que nos otorga esas desgarradoras imágenes de subsaharianos pues completamente rajados y que no nos importan. O esos hogares patriotas que España 2000 en la Comunidad Valenciana, a modo de los años 20, un poco el nacionalsocialismo, pues solo para españoles en momentos de crisis, un poco hace...
hay ejemplos significativos, ¿no? de que en determinadas localidades con una población 50, 100.000 habitantes donde tienen concejalías, la plataforma per Catalunya de Anglada, pues se me ocurre que tiene bastantes votantes, y aunque realmente pues podemos decir que, como ocurrió con el National Front británico, que fue su programa asumido en el año 77-79 por los Tories de Margaret Thatcher, pues aquí ha ocurrido lo mismo un poco con el PP, ¿no? O sea, el programa político del PP ha digamos, asimilado en buena medida pues la ultraderecha. Ahora empiezan incluso a estar descontentos con ello, entonces siempre pues parece que van a tener un electoral, pero es bastante exiguo, ¿no? España en Marcha, esa campaña que aglutinó todas las organizaciones, desde lo más nacional revolucionario, desde eso más tendente al movimiento social republicano, Respuesta Estudiantil, Liga Joven, incluso pues estos hogares patriotas, pero también esos centros sociales nacionales como el Casal Tramuntana, la manera italiana, se han intentado imitar, pues aglutinando desde eso hasta lo más rancio, ¿no? del beaterío y de ese pensamiento religioso que realmente pues es tan o más grave que esta cuestión. No consiguen las urnas realmente unos votos superiores a 12.000 votos, ¿no? Decir que Blas Piñar aún consiguió en el 86, después de disolver Fuerza Nueva en el 82, 130.000 votos, ¿no? En el año 98 es el año que más gente asiste a la manifestación del 20N, superan las 6.000 personas. Pero lo que realmente queda de ese año pues son unos desagradables acontecimientos al final, ¿no? Con el intento de quema de una bandera y realmente pues una serie de conflictos internos que realmente pues no han contribuido demasiado pues a fortalecer esa unidad antifascista, ¿no? Y es verdad que esa unidad antifascista, pues mi opinión personal es que no debe basarse en la oposición de un pensamiento, digamos, absoluto, totalitario a otro, ¿no? Realmente debe llevarse por la libertad, en el sentido de que la destrucción del poder y no la toma de este es en lo que radica, digamos, algo que ha envejecido bien, que no es algo caduco, insisto, de otro tiempo, que ellos tienen sus resultados en las urnas y que ellos tienen realmente su representatividad, ¿no? Y a este respecto, pues los años 90 o el principio de los años 90 pues supuso la estructuración, la autoorganización, la puesta en práctica de dinámicas, de técnicas, de estrategia, de táctica. De alguna manera pues comienza un poco a estudiarse una vertiente que debe quedar siempre en un ámbito clandestino y que debe separarse de nuestras justas y legítimas reivindicaciones, que es lo que queremos llegar a la sociedad, ¿no? Queremos la unidad, pero ¿dónde queremos llegar, no? Pues separar eso e impermeabilizar eso pues un poco de lo que son los métodos, las estrategias es conveniente, y comienza a hacerse por entonces, ¿no? Las visitas a Derecho en la universidad, pues recuerdo que eran muy pocos los que íbamos, ¿no? Y solíamos pillar, pero lo cierto es que ahora creo que debíamos haber ido muchas más veces, ¿no? O sea, el miedo es un buen consejero. No debe ser el único, porque se convierte en pánico, pero realmente conocer, como comentábamos antes un poco someramente, lo que el tema legislativo o un poco el tema legal, ¿no? Dentro de que pues siempre van a tender a jodernos la policía, pues siempre va a atenuar miedos, y realmente pues el conocimiento del enemigo, sus producciones, sus estrategias, sus objetivos, ¿no? Su devenir es más que necesario de cara a la conformación pues, de un enemigo identificable, que realmente como no es la punta del iceberg. Lo era en los años 90, porque realmente había mucho más monjes, pero realmente pues, cosas como lo que ha ocurrido en Ceuta ahora mismo, por ejemplo, donde 15 subsaharianos han sido asesinados por la Benemérita, los de siempre. Ponen de manifiesto el carácter racista, el carácter de promocionar esas desigualdades raciales, de género, de clase sobre todo, que son aderezadas, como decía, con
con una difusión o con una imposición directamente, como hubo aquí, de la religiosidad, ¿no? Los 2000, ¿no? Esta última generación, que realmente pues yo considero la nuestra, ¿no? Independientemente pues, de la edad que tengamos más o menos, pues creo que a partir del 89 comienza por convencionalizar en una fecha, pues a sistematizarse o a ponerse en práctica una premeditada autoorganización antifascista, ¿no? Esa generación pues realmente actúa en otro escenario y con otros actores, pero realmente las motivaciones son similares. Son ganar los barrios, en buena medida pues esa autonomía hace que el comienzo de la deslocalización, de la destrucción del sector secundario de un país industrial hace pues que los focos de lucha se trasladen pues a barrios, a institutos, a facultades, a gradas, ¿no? Y el control de esos espacios en los 90 pues es básicamente lo que realmente da la vuelta un poco a la cuestión. En los años 2000 pues realmente en los 2-3 primeros años no hay demasiada historia, pero a partir de 2002, 2003, coincidiendo un poco con la eclosión de grupos como JNR Punks o grupos un poco que se permiten organizar conciertos, hacer algo de actividad propagandística, etcétera, pues surgen a partir de ese momento, ¿no? Las brigadas antifascistas surgen en primer lugar con un objetivo primordial en 2003 de contrarrestar la propaganda, y lo hacen pues por medio de canales contrainformativos clásicos, boletines, adhesivos. Por otro lado, financiar pues causas judiciales que no necesariamente multas, por lo cual pues esos conciertos de street punk, esos conciertos en los que se utilizan centros sociales ocupados como lugares de colectivización de medios e ideas, pues se extienden a otros ámbitos como es el hip hop, ¿no? Con ese rap consciente que un poco pues pretende aglutinar una unidad antifascista, divulgar historia, táctica y teoría política. Y a los deportes de contacto. Deportes de contacto. En tercer lugar, pues la extensión, como digo, como bien dice Chirina, al ámbito deportivo, ¿no? Al ámbito deportivo, no solo con la velada puños fuera, que realmente pues una de las cosas más grandes que se ha hecho. Poca gente va a los combates actualmente oficiales, como han asistido algunas ediciones. Eso hizo que incluso pues picara en ámbitos de esos deportes, pero también temas como el Mundialito Antifascista de Alcorcón, que se han hecho ya 10 ediciones, ¿no? Pues esa es un poco el devenir de grupos o de colectivos como VAP, que por supuesto hay otros, ¿no? La coordinadora antifascista, pues que apenas la he mencionado, arranca pues ya de muy primeros 90 y de alguna manera pues ligada en esa primera mitad de los 90 pues a la coordinadora de colectivos Lucha Autónoma, pues luego va teniendo pues, un relevo, digamos, de militantes, de activistas, y aglutina a su vez pues otros grupos, pero un montón de grupos de chavales, ¿no? que surgen en los barrios y con esa manida iconografía, pero reconocible del puño americano a partir de 2002, 2003, pues comienzan, digamos, a elaborar tímidamente un discurso antifascista, ¿no? Que es un discurso anticapitalista, ¿no? Que es realmente un discurso legítimo, justo, pero que conviene pues, silenciarse en lo que a sus estrategias o modus operandi se refiere, insisto. El panorama llega un poco hasta nuestros días, quizá el objetivo un poco de esa exposición, que insisto, pues no ha podido materializarse del todo, pero es colectivizar fondos documentales que permitan pues un poco estructurar, abordar la situación y ver un poco pues de dónde venimos, nuestros antecedentes sociales. Creo que eso es importante, ¿no? Creo que los más jóvenes hoy tienen demasiados referentes tipo 15M y lo cierto es que, joder, probablemente muy poca gente ahora mismo en la Universidad Complutense sabe las tropelías que hacíamos en la Facultad de Derecho, ¿no? Y con que solo 7 o 10 de esos 15.000 les dé por ir a arrancar carteles y a intentar barrerlos de allí, pues chapó. Y eso es lo que se hizo en este pasado 20N, ¿no? De asalto, ¿no? La virulencia fue mucha menor que en aquellos años, pero aquellos éramos 15 contra 15. Mencionar ya para terminar, porque hablar de los 90 es hablar del caso de Fernando Bertolá, del caso de Rafael Ballarín, ¿no? Que salva su vida
y la de la compañera que la acompaña apuñalando, hiriendo de muerte a un fascista por lo que pasa 3 años en prisión, ¿no? Esos son un poco gente que no debemos olvidar al repasar los años 90. Un montón de nombres anónimos, un montón de gente que realmente pues, ni hemos mencionado. Pero, insisto, las vanguardias teóricas a menudo se han alejado de la acción y de la primera línea. Entonces, el compaginar un poco pues, esa formación, no un barniz de radicalismo que expire con la treintena, sino realmente pues, un discurso y tomar quizá pues, modelos como puede ocurrir en Alemania, realmente elaborados de discusión, de formación, de análisis crítico y autocrítico y por supuesto de acción, ¿no? Necesaria acción de carácter paramilitar. Muchas gracias. Vale. Vale, ahora no estamos hablando un poco de cómo hacer ahora, entonces yo me gustaría ir a fumar y un poco por eso voy a hacer como una semidespedida, pero en vez de hacer semidespedida lo que pasamos es ahora ese turno de palabra que ya había empezado espontáneamente y que seguimos, ¿no? Que como que queríamos dar las gracias a todas las que habéis venido, pero también dar las gracias a un montón de gente que no está aquí de 2 maneras, ¿no? Porque en esto hay una cuestión emocional muy fuerte, que es pues todas y todas las que hemos conocido a alguna de estas víctimas o cuando nos hemos enterado, pues todo el dolor y la rabia que nos supuso, ¿no? Pues dar las gracias sobre todo a la gente que pudo poner un poco para mitigar ese dolor, a la gente, abogados, a amigos de la familia, a gente que puso dinero, a gente que acudió a movilizaciones y a gente que puso esa mantita en los brazos de personas, familiares y amigos que han sufrido horriblemente por la pérdida de sus seres queridos. Y también por otro lado agradecer en el aspecto más racional, más de análisis, agradecer a todos los colectivos y individualidades antifascistas que llevan construyendo alternativas desde tanto en la época que hemos hablado, ¿no? Tanto desde Arturo Ruiz y los fusilados de septiembre de 75 hasta Patricia Heras y toda la gente que ha estado ahí un poquito de sí mismos y a lo que queda en el futuro, ¿no? En el que nos encontramos en un contexto europeo en el que vemos que el fascismo vuelve a surgir en determinadas zonas, en el norte de Europa, en el este de Europa y creo que un poco el papel que vamos a tener que jugar los pueblos del sur de Europa va a ser una vez más el de contrarrestar esa fuerza ideológica con la fuerza de las ideas de la libertad, de la solidaridad, del trato entre iguales, de la justicia social y bueno, y eso. Y ahora, si queréis, pasamos ya a esas preguntas. Y decirle a la gente que solo habla que el fascismo nunca morirá solo y que lo aplasten ellos mismos. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. Soleado y normal, una mano en la pista, por un cero pasará, cojamos
antifascista. Sangre por sangre. Matas, mueres. Armaros, hermanos, y salir a pelear. Los nazis a la escuela y los vamos a hacer llorar. Retiran en sus carnes el momento de la verdad. El momento de la venganza de matar a un chaval. Esto cambiará, vuestra familia vais a enterrar. Un niño de 16 años no merece estrangular. La gente que lo vimos no podemos olvidar. Y por eso, amigo mío, no dejaré de luchar. Hay un nudo en mi estómago que quiero desatar. Y hasta que no mate un nazi mi corazón no descansará. Varios días sin dormir, dando vueltas a mi mente. Es lo que más aprender, a fiarme de mi gente. A tirar dicha unión, echar en falta tu unión. Tan racismo no hay perdón, violencia y acción. Esta canción va dedicada para aquellas que combatiendo el fascismo tiñeron con sangre y sudor las calles de Madrid. Para aquellas que día a día y codo con codo luchan contra el capitalismo asesino y sus mercenarios. Para todos los presos guidos antifascistas y en especial para Carlos el Pollo. Derramar de nuestra sangre y esta sangre se convertirá en venganza. ¡Unión! De esto que te hablo es de utilizar la unión. Todas juntas contra el racismo, violencia y acción. Josué, fascista, que te den la libertad. Que la rabia antifascista te quiera justiciar. Con una guerra de armas y armas de verdad. Algún día en la frente una bala te impactará. Con una guerra de armas y armas de verdad. Algún día en la frente una bala te impactará. ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Violencia ya! ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Violencia ya! ¡Carlos, hermano! ¡Nosotros no olvidamos! ¡Carlos, hermano! ¡Nosotros no olvidamos! ¡Carlos, hermano! ¡Nosotros no olvidamos!
un conflicto en nuestras manos. Seguimos en pie. Pero que imponéis, demuestréis de su sociedad. Pero que imponéis, demuestréis de su sociedad. ¿Cuántas veces la justicia ha marcado de tu lado? ¿Cuántas veces por la noche tu rebeldía te ha dado? ¡Seguimos de pie! Llevamos fiestas siempre grabado, todos distintos, dos hermanos, un sexting, como hombro a hombro contra todo.